contexto, bueno, termina la guerra, vuelve la democracia, por suerte. Alfonsín empieza lo que un francés denominó el periodo de desmalvinización, es decir, se empezó a asociar la cuestión de la recuperación, se empezó a asociar se empezó a asociar a todo lo que fue ese proceso de malvinizador a través de la recuperación, que fue, como vuelvo a repetir, 140 y pico de años que nos vinieron haciendo el cuento del tío, 17 años que nos estuvieron tomando el pelo como unos boludos. Nosotros hacemos la recuperación, está bien, enfrentamos al Reino Unido, que una potencia, en ese momento, no sé si era la segunda potencia más importante del mundo, y bueno, entonces como dicen, mira, nosotros, como los militares habían hecho un genocidio, porque realmente hicieron un genocidio, dice, como la población asimilaba a los militares y la guerra de Malvinas con el proceso militar, vamos a empezar a generar un proceso de malvinización. ¿Qué quiere decir? Es decir, rechazamos a los héroes, eran como leprosos, era una cosa que hasta los propios militares británicos les asombraba, decir, de que una potencia, solamente los zurdos y los argentinos enfrentaron, fueron una cosa es que te vengan a romper la bola y vos pelees, y otra cosa es ir y enfrentar. Nosotros los argentinos fuimos y enfrentamos a la potencia junto con la OTAN, porque tampoco es que solamente los ingleses, la OTAN con los radares y Chile y todo lo demás, ayudaron muchísimo en la guerra. Nosotros fuimos y lo enfrentamos, pusimos las cosas que había que poner, los enfrentamos. Y resulta que los soldados que fueron a pelear eran acá tratados como leprosos. Y eso fue parte de la desmalvinización. Y la desmalvinización también tenía que ver con que dejar de ser tan efervescentes con respecto a nuestros derechos y dedicarnos a la cuestión multilateral. ¿Qué quiere decir? Solamente quejarnos en los ¿cómo se llaman? En los foros como las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue lo que hizo Alfonsín. Llega Menem, yo me comprometí que no iba a hablar de política, no voy a hablar de política, estoy haciendo una descripción histórica. Llega Menem y empieza lo que se denomina la economización de las relaciones internacionales entre el Reino Unido y Argentina. ¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, de que nosotros tenemos que empezar a cooperar con el Reino Unido para que la colonia crezca a nivel económico, y que si nosotros somos buenos con ellos van a ser buenos con nosotros, nos van a otorgar crédito, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que así se surgen los acuerdos de Madrid. Madrid 1, Madrid 2, 1989, 1990. En ellos más o menos establecen un sistema terrible, es decir, ahí fue cuando nos bajamos los pantalones, empezó la seducción a los habitantes, volvimos a empezar los ositos de los Winnie Pooh, el tema de los vuelos, todo ese tipo de cosas que realmente fueron totalmente nocivas y que no lograron absolutamente nada. En ese momento, los cancilleres que la llevaron adelante al principio, pocos años después agarraron y determinaron de que en realidad había sido todo un fracaso. Es decir, darles algo para no obtener nada y solamente fortalecer la posición británica. Les recomiendo leer el libro hay un libro de Julio C. González, que es un libro que habla de la cuestión de esto, de los tratados de Madrid, que fueron realmente terribles. Y bueno, viene de la Rúa, que más o menos es lo mismo, viene de Duhalde, bueno, los 200 millones de presidentes en 10 días, y llega, ¿cómo se llama? Kirchner. Kirchner hace una cosa que no se había hecho hasta el momento, que tiene que ver con el hecho de ponerse fuerte sobre las islas, y todo lo que había hecho Menem, porque Menem, cuando hace los tratados de Madrid, hace cooperación pesquera, cooperación de petróleo, vuelos, información, todo esto. Entonces, lo que hace Kirchner dice, bueno, si ustedes no nos van a dar nada, yo le empiezo a sacar lo poco que les di, o lo mucho que les di. Entonces, sacan la cooperación del petróleo, deja de enviar la información, hace una cosa que se llama el boicot biológico. El boicot biológico tiene que ver con la pesca, que es pescar a una milla y en un lugar donde los cardúmenes se desplazan, después no van a poder llegar a las Malvinas, entonces le arruina las pescas. Esto genera un gran conflicto. Bueno, después se endurecen obviamente las relaciones con el Reino Unido, viene Cristina, más o menos lo mismo, es la misma situación, algunos más atenuada, menos atenuada, pero más o menos lo mismo que Néstor,
Y después llega Macri y hace lo que se denominó el acuerdo Forador y Duncan. El acuerdo Forador y Duncan es más o menos lo mismo que los acuerdos de Madrid, pero ahora. Con respecto a los acuerdos de Madrid y los Forador y Duncan, hay algo que hay que decir que es muy importante, y es importante que lo entiendan porque es... Primero, la Constitución de la Nación Argentina dice, en su texto, que los acuerdos, para ser entendidos como tratados, como que para que el pueblo argentino sea el que avala eso, tienen que pasar por el Congreso. Los acuerdos de Madrid no pasaron por el Congreso, y esto de que tiene que pasar por el Congreso es antes de la reforma del 94, así que significa que siempre tuvieron que pasar por el Congreso, y los acuerdos Forador y Duncan tampoco pasaron en el Congreso. Así que cuando dicen de que hay que derogar estos acuerdos que son un asco, es como que construyeron un inodoro para cagar sobre la soberanía a través de estos dos acuerdos, el Forador y Duncan y los acuerdos de Madrid. Pero no son tratados. ¿Por qué? Porque para que sean tratados, el poder constituyente, que tenemos un poder constituyente, bueno, no importa, tiene que haber pasado por el Congreso. No pasaron por el Congreso. ¿Son totalmente nocivos? Sí, son totalmente nocivos. Hay que revisarlos y hay que hacer que todas las facilidades prácticas que se le otorgó al Reino Unido no sean más otorgadas. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos haces un acuerdo de este tipo, le abaratás el costo a las empresas que cooperan con la usurpación. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, no los denunciás por petróleo, no los denunciás por pesca, entonces los tipos, al no tener conflictos internacionales, hacen lo que quieren y se enriquecen cada vez más con cada una de las cosas que hacen. Entonces, vos no podés derogar los acuerdos porque para que exista una derogación tiene que haber una aprobación, no hubo una aprobación del Senado. Los acuerdos son negativos, son asquerosos, son repulsivos, defecaron sobre la soberanía argentina, sobre la memoria de los héroes, y yo la verdad, para mí son vomitivos. Pero no se pueden derogar porque no fueron aprobados. ¿Tienen importancia? Sí, tienen mucha importancia, pero no son tratados. Entonces, algunos dicen de que hay que hacerlos pasar por el Congreso para hacerlos carácter de tratado y que esos tratados sean desechados. No, hay que dejar de cooperar, está bien, hay que revisarlo, hay que agarrar y decir esto no va más, esto no va más, esto no va más, y la clase política se tiene que poner los pantalones y dejar de bajárselo y decir, no cooperamos más en petróleo, no cooperamos más en pesca, no le damos más vuelo, no le damos nada. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, ¿los tratados son negativos? Sí. ¿Hay que rediseñar una política exterior que esté totalmente en contra de esos tratados, de ese tipo de cooperación? Sí. Nosotros tenemos algo a favor. En el año 1994, la Constitución de la Nación Argentina, la disposición transitoria primera, gracias a una reforma, incorporó que el rango constitucional de la cuestión Malvinas. Teóricamente, excepto los cipayos de siempre, la cuestión Malvinas tiene dos vertientes. A uno dicen que hay que cooperar y a otros dicen que no hay que cooperar. Yo digo que no hay que cooperar con el usurpador ni con las mascotas que tienen en las islas. Hay que hacer todo lo posible para que los tipos dejen de enriquecerse con la pesca, que es el 75% del PBI de las islas, que tiene que ver también de que el PBI de las islas es el del segundo o el tercero más grande del mundo. Entonces, si nosotros seguimos cooperando y no los perjudicamos, para que ese perjuicio se transforme en una inseguridad jurídica que los perjudique económicamente, nosotros nunca vamos a poder recuperar las islas porque a los tipos no les va a convenir recuperar las islas, que nosotros las recuperemos. Entonces tenemos que dejar de cooperar. Bueno, no sé, bueno, ahora, si quieren hablar no sé si quieren hacer alguna pregunta, está abierto y espero no haberlos aburrido mucho. Yo no tengo ninguna pregunta, la verdad que nada, fue todo muy claro. Agradecerte nuevamente. Obviamente, de mi parte, un montón de cosas las que dijiste no las sabía. No sé si alguno de los chicos te trae alguna pregunta. Ahí, Néstor. No, yo quería hacer, digamos, me pareció muy interesante todos los datos que dabas, que nos diste en la charla. La verdad que es indignante completamente de punta a punta todo lo que pasa. Me hace acordar mucho a lo que pasa en Palestina, por ejemplo, con Israel, de los estados, digamos, después de la guerra, le otorgan ese territorio directamente por un decreto, digamos. Lo que me hizo pensar
respecto a eso es no solamente que Argentina no coopere, digamos, lo último que vos comentabas de los tratados que se hicieron, que son ilegales, sino que se haga un boicot. O sea, a todas las empresas inglesas, boicot, o sea, de parte del Estado argentino, y a las empresas que ayudan a Inglaterra. Un ejemplo de eso, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, que se llama Edgardo Einstein, es un empresario argentino que está relacionado con supermercados y principalmente está metido en todo lo que es la industria armamentística. Tiene una fábrica de armas en Israel, ¿sí? Donde matan chicos palestinos, o sea, no es que sea una fábrica de armas en Israel, es la principal proveedora de armas en las bases militares de Inglaterra, y es uno de los empresarios argentinos más grandes del país. Entonces, no solamente tiene que ver con el hecho de no cooperar con Inglaterra y no facilitarle la posibilidad de comercio, de pesca y de todos los derechos que tienen, digamos, ilegítimos sobre las islas, sino que deberíamos hacerle un boicot y debería haber una campaña por parte del Estado y de las organizaciones para boicotear a todas las empresas inglesas. Creo que podría ser una propuesta. Me parece que ninguno de todos los gobiernos que tuvimos fue capaz de ni siquiera proponerlo, digamos. Pero bueno, yo principalmente agradecerte no solamente los datos, no solamente toda esta charla, todo lo que vimos, sino la pasión que le pones a esto, que es tan importante para nuestros viejos y por supuesto para nosotros. Bueno, mi viejo te admira muchísimo por todo lo que sabes y el hecho de que haya alguien que esté tan informado, que esté tan preparado para de alguna manera defender nuestra soberanía sobre las islas, es muy importante para nosotros que somos los hijos y que de alguna manera tenemos que seguir con el legado de nuestros viejos. Así que, muchísimas gracias. Bueno, tu viejo lo quiere un montón, siempre nos apoyó desde el primer momento. Estuvieron comiendo en mi casa cuando fueron allá a Ushuaia hace mucho tiempo, así que sí, tu viejo en negro es un capo. Con respecto a eso que decís vos, hay una ley que yo no me acuerdo en este momento, la 24 y pico, después se la voy a pasar, que tiene que ver con la Protex, que es la única que tiene la protección de las inversiones británicas en el territorio argentino. Y vos fíjate que eso es una cosa realmente terrible porque nosotros no tenemos la misma protección en el territorio británico. Y una de las partes de esa ley dice claramente de que tiene que existir un proceso de reciprocidad. Esa reciprocidad no existe. Y dice de que si vos querés denunciar esa ley, tenés que esperar un lapso de 10 años para que esa denuncia sea eficaz. Es decir, vos lo denunciás y después los tipos se llevan todo y no le podés sacar absolutamente nada. Eso es terrible y hay una legislación que es actual y eso es así. Así que yo concuerdo con vos, no solamente hay que frenar todo el avance, sino que hay que perjudicarlo. Yo presenté en el año 2015 una declaración en la provincia de Tierra del Fuego que se terminó generando la denuncia por los 156 millones de dólares a las petroleras británicas. Eso después yo les voy a pasar los datos. Ahora estoy haciendo lo mismo con el tema de las pesqueras. Estamos propiciando una denuncia que la provincia de Tierra del Fuego, a través de la ley de pesca que dice en el artículo 3 que hasta las 12 millas pertenecen a la provincia, queremos denunciar civil y penalmente en foros internacionales a las pesqueras, al Reino Unido, a los isleños y a todo lo que haya dado vuelta para generarle un perjuicio. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos y creo que hay que revisar todo eso. Pero lamentablemente uno tiene que hacer mucho, pero hay otros que también tienen que hacer y esos son los que no hacen. Permiso. Iván, no me presenté nunca. Aprovecho, me presento. Soy de Semilla Marina y quería preguntarte, yo pensando todas estas cosas, primero, si hay algún proceso ahora con digamos, la pandemia complica bastantes cosas, pero si hay algún lugar en el que ahora se esté moviendo algo,
por lo menos en esto de la pesca, en estas cosas. Y segundo, me quedé pensando en que en los, digamos, no sé si es parte de los 90, pero más o menos, también se da un proceso que se da de baja muchas cosas que hoy servirían, o sea, hay un proceso como que, aparte de transar, ¿no? Económicamente y políticamente con el Reino Unido, se da un proceso de que nos sacan todo lo que sea industria, digamos, con los acuerdos de Madrid, la industria armamentística argentina muere. Sí. Y todo lo que haya de posibilidad de navegar nuestro mar, de acercarnos con un patrullero, por lo menos, por así decirlo, a decirle, che, no pesquen, por lo menos, o sea, va a pasar, a ver, ya estoy medio resignado, pero por lo menos decirle, no pesquen, tener un registro y un montón de cosas, todo eso lo hace de goma. Los astilleros, todo eso. Entonces, es medio difícil hoy poder ejercer un boicot fuerte, más que no pesquen. O sea, por lo menos sería buenísimo poder tener una patrulla que diga, están pescando, por lo menos tener el registro. ¿Cuánto se llevaron? No sé, se llevaron una banda, bueno, a partir de ahí empezamos a reclamar. Todo esto que se llevaron, nos lo tienen que pagar de alguna manera, no sé, páguenlo, por lo menos. Perdón. Bueno, con respecto a lo que pasó, lo que viene sucediendo desde antes de los 90, pero en los 90, que tiene que ver con el desapoderamiento nacional de un montón de empresas y de factores de producción que hacen al crecimiento de la nación y a la felicidad, obviamente a la felicidad del pueblo. En los 90 pasaba lo que es la caída del muro de Berlín, había un proceso de unificación del mundo en relación a un liberalismo. Ese liberalismo obviamente es un liberalismo es decir, esto, yo no me acuerdo si era Ortega y Gasset, que decíamos claramente de que los países que son liberales son bastante proteccionistas, en realidad. Si vos te ponés a pensar, andá a meter un limón a Estados Unidos y ellos son los más liberales del mundo. Entonces, con respecto a eso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tiene que haber un proceso de construcción nacional que tiene que basarse en la producción, que tiene que basarse en el trabajo, sobre todo hoy. El desapoderamiento por parte de las empresas, por parte de capitales extranjeros de las empresas argentinas, obviamente es una forma estratégica del mundo y de las grandes potencias de poder desapoderar a la Argentina, que es uno de los países más grandes del mundo y con un litoral marino increíble, de su posibilidad de ejercer soberanía plena sobre esos territorios. Convengamos que ahora, por ejemplo, todas las medidas positivas se han dado ahora, el tema de la creación del Consejo, el tema de las leyes de las multas de pesca, el tema de la ampliación del límite exterior de la plataforma continental. Todas estas cosas son muy lindas y yo creo que realmente están bien hechas, es decir, está todo bien. Pero, por ejemplo, el tema de las multas a la pesca. Si vos te ponés a pensar, desde el año 1976 a la fecha se han capturado a promedio dos barcos por año. 2 barcos por año. Es decir, pescan 320 por año. Entonces, es decir, está bien. Después otra cosa. Ir a capturar un buque es decir, porque vos no es que vos lo llamás y el tipo viene. No, lo tenés que ir a buscar con buques, lo tenés que traer. Y a los tipos ¿sabes lo que hacen? Pero esto lo digo que en serio, esto pasa en el mundo. Los tipos cuando los van a capturar, agarran, se bajan en unos botes y explotan el barco a la mierda, porque les sale más barato reventar el barco que pagar la multa. ¿Entendés? Porque la producción, porque ellos subvencionan todo. Entonces, es como vos decís, es muy difícil. Pero lo que pasa es que hay que empezar a construir también desde la responsabilidad de decir de que uno trabaja para el futuro. Es decir, la presencia de cada uno de nosotros como seres humanos, malvineros, hijos o no hijos de veteranos, es solamente un pequeño grano de historia, un pequeño grano de arena en lo que es una playa gigante que es la historia. Entonces tenemos que entender de que nuestra vida es bastante pequeña en relación a todo lo que van pasando. Entonces tenemos que construir en relación a eso. Y la política de Estado tiene que ver con eso. Con respecto a Malvinas, ha existido una política de Estado, pero más que una política de Estado ha existido un relato del Estado. Y independientemente de los gobiernos, y yo dije que no iba a hablar de política, y no voy a hablar de política, algunos han dicho una cosa, otros han dicho otra, pero la realidad es que los tipos, sabiendo de que hay vaivenes en la política real de poder de la Argentina en relación a la cuestión Malvina, lo del Reino Unido dice, che, este nacionalista, sí, bueno, esperemos 5 años que viene otro que entrega todo, no pasa nada. Entonces los tipos así, es muy fácil. Por eso te digo, entonces, si nosotros estamos 15, 20 años con una política
los tipos van a empezar a aflojar porque no les va a convenir. Ahora, si los tipos 4 años de uno, 4 años de otro, y así los tipos dicen, esperemos 4, 10 años como mucho, porque los tipos se detienen en su avance, pero quedan ahí. Y ellos dicen, bueno, listo, vino uno que nos está cagando la vida. Bueno, esperemos, pero quedaron ahí. Y cuando viene otro te avanzan rapidísimo y hacen, es como, ¿viste los perros de pelea? Vos cuando se agarran los perros, los perros de pelea agarran y no sueltan, pero no es que lo va a matar porque no suelta. El perro lo que hace va haciendo un movimiento con la mandíbula. Entonces si el perro se queda ahí, pero cuando el otro perro se deja de mover, amplían la mordida y apretan más fuerte. Y eso es lo que hace el gobierno británico, y es una diplomacia fuerte, una diplomacia seria, y tienen políticas a largo plazo. Entonces eso es el problema. Yo creo que esto que decís vos, hay que llevarlo adelante, pero hay que dejar de que, tiene que haber una verdadera política de Estado y no un relato del Estado. Eso. Luciano, yo te quería decir si vos no querías comentar un poco de la Unión Malvinizadora Argentina. No sé si los chicos saben, él es el fundador y bueno, es muy importante el trabajo que hacen desde ahí. Si querés contar por ahí rápido más o menos el trabajo y las leyes y los proyectos que fueron presentando y demás. Bueno, mira, justo me había olvidado. Yo voy a dejar porque escribí varios libros de Malvinas, pero creo que los dos más importantes son... La Unión Malvinizadora Argentina lo que hace en general es presentar proyectos. Nosotros creemos que tiene que haber un carácter propositivo y no un relato, que no está mal el relato, porque uno cuando hace un proyecto generalmente se basa en cuestiones específicas que tienen que ver con la teoría, y esa teoría es la que nosotros aprendemos a través de un relato. Ese relato, no de la forma peyorativa en que lo toman algunos de ese relato, sirve para hacer algo fáctico, algo que sirva para algo. Yo en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego presenté más o menos al día de hoy 30 y pico de proyectos. Desde esto que le comentaba del corregir la marcha de Malvinas, modificar el artículo 2 de la ley nacional 23775, que dice que las Malvinas, la Joya del Sur, la Sangui del Sur están sujetas a tratado con potencias extranjeras como si no fueran nuestras, contradiciendo la propia Constitución Nacional. Bueno, la denuncia a las petroleras, denuncia a la pesca, corregir el DNI de todos los argentinos. Si yo no tengo un DNI, si nosotros agarramos el DNI de todos, agarren su DNI, fíjense en el reverso y se van a dar cuenta de que el mapa que figura atrás, en contradicción con la ley de mapa bicontinental desde el año 2010, faltan las islas del Atlántico Sur y la Antártida. Es decir, si vos sos argentino y vivís en la Antártida, estás no sé en dónde, en el limbo. Y eso no puede ser porque es ilegal. Eso es otro de los proyectos que hemos tratado de llevar adelante, y así muchísimos otros. Yo los invito, les voy a dejar los links porque se pueden descargar de manera gratuita, y también quiero agradecer a la Confederación de Combatientes de Malvinas en la República Argentina y a la Federación de la Provincia de Buenos Aires, porque me ha ayudado a imprimir este tipo de trabajo. Este es uno de los trabajos que se llama Malvinizar en tiempos de desmalvinización, que fueron los 20 proyectos que presenté durante la gestión de Macri. Ahí están los logos de la Confederación y de la Unión Malvinizadora Argentina. Es un libro corto, que es en realidad más que nada es como una especie de cuadernillo, pero es bastante informativo. Y este se llama El Cipayato, breve memorias de una entrega vertiginosa, los años de Macri como presidente de la Nación. Dije que no iba a ser política, pero bueno, es así. La cuestión es que este libro es muy interesante porque tiene un montón de links abajo, no sé si se verá por ahí, bueno, hay un montón de links abajo que si ustedes acceden, pueden ver de que lo que yo voy diciendo es lo que se va cumpliendo. Bueno, la idea de la Unión Malvinizadora Argentina es generar una conciencia a través de una cuestión propositiva. Tenemos un Facebook, que es Unión Malvinizadora Argentina, tenemos un Twitter, Unión Malvinizadora Argentina, y un canal de YouTube. Generalmente hago entrevistas a personas muy importantes que saben muchísimo más que yo, y bueno, primero los invito a todos, y la idea es bueno, interrelacionarme con personas como ustedes que me ayudan a poder aprender a expresarme, que me hacen preguntas que capaz que yo no sé, porque yo no sé todo, yo soy un todólogo de la cuestión Malvinas, y repito, hay gente que sabe muchísimo de cuestiones muy específicas, y esas personas hay que convocarlas, hay que tratar de integrarlas, y bueno, lo nuestro es más que nada un proyecto, son proyectos de
la cuestión Malvinas. Así que gracias, te voy a repetir, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí soportando mi voz. Y bueno, sigo si quieren seguir haciendo preguntas, y si no, bueno, desde ya muchas gracias. No sé si los chicos quieren preguntar algo más o decir algo más. No, creo que ya estaríamos. Sí, yo nada más que agradecerte y ver lo importante que es, ¿no? Que cada día vayamos aprendiendo más sobre lo que es la causa Malvinas para poder defender, ¿no? Junto a nuestros padres toda esta hermosa herencia. Así que muchas gracias, Luciano. Sí. Y bueno, nada, gracias por el tiempo, gracias también por el respeto. La verdad que fue una charla muy linda y muy gratificante, creo que para todos. Así que muchas gracias. Bueno, estemos en contacto, lo vuelvo a repetir, tenemos el Facebook, tenemos Twitter, yo te voy a pasar a vos el link de los libros. El link de los libros, todo, y tengámonos en contacto, porque la mejor manera de hacer todo esto, porque una cosa es saber y otra cosa es hacer, y lo importante de hacer es que ese hacer sea plural, estemos todos involucrados en el hacer, porque independientemente de quién sea el ideólogo de una cosa, o quién sepa más o quién sepa menos, la realidad es que las personas que más saben generalmente no son las que más hacen a veces, y realmente, ¿por qué? Porque la soledad no genera nada, lo que genera es que todos juntos trabajemos y nos estemos interrelacionados para malvinizar entre todos. Esa es una invitación que hago siempre. Así que espero que estemos en contacto. Sí, seguramente vamos a organizar una charla para más adelante, donde, bueno, nada, seguro se van a ir generando más cuestiones porque ya va a ser más profunda, así que te vamos a estar molestando de vuelta seguramente. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. Gracias, Luciano. Todo, a todo, gracias. No, a ustedes. Chao, gracias. 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 Maxi, ahí te va a compartir algo. A ver, Maxi. Un regalo virtual, pero no sé qué pasa, Maxi. Ahí está. Ahí está. Gracias. Después, si podés, mandámelo, que yo lo imprimo y lo publico ahí en el coso. Dale, te lo mandamos. Con mucho cariño, gracias. No, a ustedes, muchas gracias a ustedes, en serio.